coraje mío, porque sé que lo ve de la tierra. Si mi pueblo pudiese hablar en coro, diría estas palabras, porque no nacieron de mi cabeza, sino del pensamiento colectivo de las masas. Muy buenos días, apreciable concurrencia. Estimados compañeros oradores dedicados al arte del buen hablar. Público presente, con la venia del honorable jurado calificador, mi nombre es Misael Rosas Ramos y soy representante del estado de Tlaxcala. Vengo de tierras lejanas, de ahí, del hermoso lugar donde comienza el cielo, trayendo un saludo fraternal a este hermano pueblo chiapaneco, lleno de historia, de tradición, cultura y de hombres y de mujeres cabales, para disertar en este certamen de la oración, la voz, la elocuencia y la palabra, el discurso titulado México en la obra de Octavio Paz. Aunque los siglos pasen, no siempre el ideal de los hombres ilustres prevalece entre nosotros. Por ello es que recuerdo las memorias de Octavio Paz. Mi abuelo, al tomar café, me hablaba de Juárez y Porfirio. Mi padre, al tomar su copa, me hablaba de Zapata y Villa, de Soto, de Gama y los Flores Magón, y el mantel olía a pólvora. ¿Qué podría hablar sobre la tierra de México? Pregunta Octavio Paz en el año de 1914, Lisboa. Octavio Paz no permite en sus memorias el recuerdo. El pasado para él es otro país. La patria de los muertos, aclara. No le induce euforia, pero busca en la sombra lo estético. Durante aquellos años, hablar de revolución era hablar de un movimiento social y militar congelado sobre encima de la demagogia. La metralla de los falsos profetas aprisionaba el espíritu de hombres liberales. Octavio Paz es diferente. Siendo la literatura escasa, asimila las consignas en un mundo literario. Describe a la cultura mexicana como injusta. Una cultura que proviene de Occidente. En una de sus largas travesías, por aquellos años de 1914, va en busca de la realidad del hombre y solo la encuentra en los bellos paisajes de Yucatán. Impresionado por la miseria de los campesinos mayas, atados al cultivo del enequén, víctimas de la burocracia criminal de los antiguos anticomunistas. Y nos escribe el verso entre la piedra y la flor. Aunque tu cara no se imprima sobre un lienzo de Verónica, que así tu cara sea el sol gastado de centavos, rostro universal borroso. Todo se transfigura y es sagrado. Para 1957 realiza uno de sus grandes poemas, Piedra de Sol, poema lineal que sin cesar se vuelve sobre sí mismo. Restos de la antigua gloria sobre la capital del país. Para él, la plaza del amor. En México, la urgencia por reescribir la historia. En aquella obra, Paz resalta la cultura mexicana. Y millones de extranjeros se impresionan por la enriquecida historia mística de la cultura prehispánica. Una de las grandes aportaciones para México fue su estudio de la tradición de la poesía y de la tradición de la lectura. En 1949 realiza su obra maestra, El laberinto de la soledad. En esta obra se vive la tradición literaria, la
marcas profundas que durante 3 centurias se vivieron sobre el país. Hoy, cuando la patria se empobrece día tras día, solo prevalece la cultura popular, el cine, de la música y un panorama triste de una patria que conoce y desconoce. Una patria que en soledad incomprendida se entrega al laberinto, el amargo letargo de la soledad. ¿Qué es ser mexicano? Retomando la obra de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, nos alejamos del pasado heroico y sentimental y volvemos a la soledad. El laberinto que proclama singularidad distinta, donde México se aísla de los grandes imperios, del sistema globalizado e incluso de sí mismo. Para Octavio Paz, hablar de la patria no tiene sentido si consiste en algo tan propio que nos niega sentido. México solamente tiene 2 caminos: ir hacia el pasado con las dictaduras, con el fascismo y las imposiciones, o aspirar a un porvenir de paz con el ejemplo que dio el poeta mexicano, sembrando el estudio en las escuelas. Solo si cincelamos a México con el cincel de la unidad, con el martillo de la democracia, con la coa, con la pluma certera y aspirando a un porvenir de paz, con el ejemplo del poeta mexicano, saldremos del laberinto de la soledad. Octavio Paz vive en el corazón de cada uno de los mexicanos y seguirá grabado por siempre en el corazón de los mexicanos que estén dispuestos a cambiar el país en pensamiento, palabra y acción. México fue para el pensador, escritor y poeta la sangre casta que nació de la revolución. El laberinto de la soledad, el epitafio lacónico de la nación. Para nosotros, Fulgado, nuestra identidad pura, tarea impostergable que defenderemos incluso hasta la muerte. Termino esta pieza de oratoria con la memoria inmortal de Octavio Paz. Soy la sombra que arrojan mis palabras. Soy la sombra de mi sol naciente. Sol naciente de mi México bendito.